Pues vamos a empezar otra noche de boxeo. Hoy vamos a hablaros de boxeadores invictos. Y aunque hay muchísimos, nos podíamos volver locos, hemos elegido a Rocky Marciano y a Andre Ward, ¿verdad, Mateo? Sí, boxeadores invictos, pero por lo menos que hayan sido campeones del mundo, ¿no? Sí, Entonces, estos dos, que además han sido campeones del mundo, que no tienen nada que ver el uno con el otro, ni por peso, ni por periodo histórico, ni por categoría, ni por relevancia, ni nada, pero bueno, un poco la idea era esa, igual luego seguir con otros programas por el estilo, donde vamos a analizar, pues eso, los muy pocos, en realidad, invictos que hayan sido campeones, porque eso otros es. invictos sí que los hubo, el típico que igual peleó un par de veces y luego ya se retiró, o una vez ya solo para decir que había sido profesional y tal, pero bueno, pues nos gustaba un poco ver los campeones invictos sin por ello darle demasiada importancia, es decir, bueno, pues no es que porque alguien no sea invicto sea peor, Eso sino, es. vamos, Lomachenko donde estaría, que perdió el primer combate de su carrera y luego mira qué pedazo boxeadores. Total. Es verdad que no vamos a dejar fuera, o que ya hemos hablado de él, a uno de nuestros preferidos, que es a Floyd Mayweather. Hacemos un clic aquí porque tenemos ya un capítulo que hablamos bastante de él. Y también nos dejamos fuera, que tiene un 50-0, perdón, y nos vamos a dejar fuera, pero lo guardamos para otro programa, a Joe Calzaghe, que tiene un 46-0. Aparte sé que te gusta mucho porque tiene orígenes italianos, aunque es inglés, es medio italiano, medio galés, su origen, aunque la nacionalidad es británica, ¿verdad? Pero es muy bueno, invicto y un gran peleador. La verdad que para mí un pedazo de boxeador, pero vamos, de él hablaremos en otros programas. Luego hay otros, Edwin Valero, por ejemplo, un venezolano que tuvo una vida trágica y bastante movida. Pero bueno, de eso depende, porque tampoco, a mí personalmente tampoco que me apasione. Pero vamos, hoy vamos a hablar de estos dos que yo creo que merecen la pena Eso es. y además analizamos algún vídeo, ¿no? Esta Unos gran novedad cuantos, y que vamos a tenemos. estrenarnos así. Y para que no nos, antes de nada, pero para que veáis luego lo que os ha comentado Mateo, que es verdad que no tiene tanta importancia, es cuestión de sentido común, que se hayan retirado invictos muchos boxeadores, porque por ejemplo Julio César Chávez, cuando tuvo la primera pérdida, llevaba 80 y pico peleas invicto, que ninguno de los que vamos a hablar, ni ninguno antes en la historia, se acercaba a esos números, ¿verdad? No, sí, además es eso, un poco se valora tanto a veces en algunos ámbitos el hecho de que haya sido un boxeador, no haya perdido nunca ni nada, un poco el efecto Mayweather, ¿no? Que quería pues superar el récord de Marciano de 49 victorias seguidas, pero en el fondo es lo que dices tú, o sea, Julio César Chávez, de haberse retirado, pues eso, con 80, no sé, 80, 81 victorias, ninguna derrota, pues no es que para mí no es ni más grande ni menos grande de lo que es Sí, sí, pero para simplemente el en cuanto a boxeo. números es que juegan otra galaxia, porque estamos hablando del doble Claro. de combates ganados. Fijaros que también tiene importancia el récord de Mayweather, porque estaba intentando vencer el récord mítico de Rocky Marciano, que es del que os voy a hablar ahora, que duró durante muchísimos años. Además, el mérito que tiene el récord de Rocky Marciano de un 49-0-0 no es solo que fue el récord, el máximo de todos los boxeadores durante muchísimos años, sino que encima era de la categoría de los pesos pesados en los que los golpes son más contundentes que las otras categorías, con lo cual es mucho más fácil perder simplemente por un despiste en toda tu carrera, ¿verdad? Sí, además, bueno, ya sabes que en el boxeo la categoría de los pesados tiene una relevancia mayor. Aunque yo a veces soy un poco crítico, a mí me gustan los pesados, pero hay otras categorías que me gustan mucho, sobre todo en los últimos años, como los welter, por ejemplo. Pero es cierto que, a ver, el campeón del mundo de los pesos pesados es el campeón del mundo de los pesos pesados y eso no lo quita nadie. Y además, no olvidemos también contra quién Claro. peleó Marciano, nada más que Joe Louis, por ejemplo, Jersey Joe Walcott dos veces, etcétera, 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 o sea, contra los Peleó, grandes. peleó incluso contra Mohamed Ali de forma virtual, eso os contaremos al Es final. verdad, es verdad. Vamos a ver, entonces, su nombre con el que le bautizaron, sus padres que fueron los dos inmigrantes italianos, era Rocco Francis Marchegiano, pero en aquella Marquellano, época, Marquellano. Martellano, perdón, estaba para que Rocco me corrigieras tú. Marquellano. Fíjate, si yo no lo sé decir, nos imaginamos en Estados Unidos en aquella época y directamente le pusieron Marciano porque nadie era capaz de pronunciar ese nombre, ¿verdad? Sí, Rocco, Rocky y Marquellano, Marciano, o sea,
nació en Brockton en el 23, año Eso es. 1923. Y fijaros, obviamente os podéis imaginar, de padres italianos recién bajados del barco casi, era gente muy pobre, se cogió una pulmonía con 18 meses, casi se muere, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, donde en el ejército se aficionó al boxeo y además también había sido levantador de pesas. Todo esto tiene importancia en el estilo de Rocky Marciano. Rocky Marciano es alguien, es verdad que en aquella época la gente era más pequeña que ahora, pero aún así era alguien muy pequeñito para tener ese récord y ser el campeón invicto de los pesos pesados. Medió unos 79 y pesaba 189 libras, que son unos 85 kilos. Es decir, eso no es nada, ¿verdad? No, no es nada, y es verdad que él tenía, pues eso, una complexión, pues no muy alta, pero tenía un cuello que era, vamos, a veces cuando hablamos de Tyson, por ejemplo, pues recuerda un poco, ¿no? Porque Sí, tenía un cuello el tío, unas manos, los brazos no muy largos, pero unas manos muy grandes, y ya te digo, o sea, todo cuello, y era, vamos, pegaba duro. En el fondo lo que era, lo de Rocky Marciano eran golpes muy duros. total. Siempre se dijo que en realidad no era un boxeador, era porque su técnica dejaba bastante que desear y además tenía que librar tenía que sobreponerse a la desventaja tremenda que sus brazos eran mucho más cortos que la de los oponentes, con lo cual pegaba desde abajo, hacía una especie de palmeos. La verdad es que tenía un estilo muy característico que vais a ver en los pequeños vídeos que tenemos preparados, pero sobre todo al final cuando hagamos la simulación contra uno de los más grandes, si no el más grande, el peso pesado, contra Mohamed Ali, que los dos juguetearon un poco y veis la diferencia de tamaño y la diferencia de técnica. Es decir, que Rocky Marciano se sobrepuso a una cantidad de dificultades tremendas para llegar donde llegó, ¿verdad? ¿No? Y además tenía una cosa que a veces se valora poco, pero es fundamental, unas piernas tremendamente fuertes. Y cargaba los golpes gracias a esas piernas y los golpes llegaban durísimos. Y eso a veces, bueno, pues que a quien le gusta el boxeo sabe perfectamente que los golpes se cargan con las piernas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es verdad que era todo como un bloque así de músculo, pero es que encima, además, la parte de abajo, que eso también un poco le quitaba a veces un poco de velocidad, no era tan ágil, pero cargaba con la fuerza de las piernas, cargaba unos golpes tremendos. Fue la última, lo que se llamaba la última esperanza blanca, es decir, el último boxeador blanco de los pesos pesados hasta que llegaron los Klitschko. No volvimos a ver pues, un boxeador blanco que pudiera sobreponerse a todas estas cosas. ¿No crees, Mateo, que tenía un poquito que ver? Calzague, pero no es peso pesado. Estamos hablando de los pesos pesados. Bueno, pero Calzague le daba duro casi, también. era muy grande, sí, es cierto. ¿No crees que tiene algo que ver que fue Mike Tyson de alguna forma fue heredero de Rocky Marciano? Es decir, alguien mucho más bajito y se tenía que sobreponer a esa distancia de alcance. Sí, porque en el fondo son pocos, ¿no? Digamos, los que llegan a ser campeones del mundo, no, siendo en el fondo tan bajitos, ¿no? Bajitos y vamos, si pensamos a, pues eso, a los grandes campeones, bueno, a Joshua ahora, por ejemplo, ¿no? Es que Joshua es un gigante. Digamos, tres de ahora, los tres digamos, más grandes de los pesos pesados de ahora son todos tres gigantes, ¿no? Pasan de 2 metros, los tres, claro. Claro, entonces es otra cosa. Y Fijaros, de hecho, pues... Sí, vamos a ir analizando un poquito los últimos combates, los tenemos aquí. Bueno, son 49 ceros, como lo veis. En ninguna base de datos vais a encontrar todos los datos en verde, como aquí. Los ganó todos automáticamente. La verdad es que podíamos ir analizando algunos, pero del principio de su carrera simplemente es curioso. Este primer... a ver, lo voy a poner aquí. La pelea número 18-0 con Harry Haft. Harry Haft, que la verdad es que no llegó a ser un gran boxeador, lo que pasa es que es curioso porque era un superviviente de la Segunda Guerra Mundial de los campos de concentración polacos. Es decir, fijaros el mérito que tiene salir de esas condiciones y llegar a pelear en los pesos pesados. Bueno, es verdad que le tumbó en el tercer asalto, pero no deja de tener mérito, eso como curiosidad. Y luego ya nos íbamos a ir al combate con Joe Louis, ¿verdad, Mateo? Joe Louis era el ídolo de Rocky Marciano. Es verdad que iba para abajo ya, que tenía pues 37 años, que ahora cuando os enseñemos el vídeo es cierto que no parecen los 37 años de hoy en día, del 2021, esos 37 años. Sí, está bastante cascado. Joe Louis, además, se nota muchísimo
que ya su movimiento de piernas no era el que tenía antes, pero no dejaba de ser Joe Louis, ¿no? Uno de los grandísimos boxeadores de los pesos pesados norteamericanos. Y efectivamente, pues Rocky Marciano le gana, lo noquea de manera durísima, como vamos a ver ahora, y casi le da pena a Rocky Sí. Marciano haberle noqueado, porque era realmente su ídolo. Su ídolo era él, era Joe Louis. Se había noqueado a su ídolo. Tiene cierto parecido con el combate que tuvo Larry Holmes con Mohamed Ali, que le ganó y le pegó una paliza tremenda, pero de hecho es que le vemos llorando en el vestuario, es decir, es que no se sentía bien habiéndole pegado una paliza a su ídolo de juventud, le daba la sensación que era un poco injusta la pelea, pero bueno, aquí Rocky no tuvo compasión con él, podéis ver que le hizo un KO tremendo en el octavo, vamos a ponerlo ahora mismo. Pues estamos viendo, hasta que veamos el KO, vemos aquí la diferencia de clase. Sí es cierto que Joe Louis está considerado como uno de los mejores, si no el mejor boxeador del peso pesado de todos los tiempos, para mucha gente, sobre todo para los de la vieja escuela, siempre decían que era el boxeador perfecto. Y después de perder con Max Schmeling y tener la revancha y machacarle, pasó muchísimos años que quería la gente que era intratable, ¿verdad? Aquí vemos el primer KO. Bueno, y lo que verdad es que lo duro es el último, el segundo, ¿verdad? Sí. Que lo tenemos aquí, la verdad es que ha pasado por la historia. Y es un golpe durísimo que lo echa fuera del ring y mira cómo, Total. cómo queda. Como curiosidad, si veis en el récord, podéis ver que está considerado como un KO técnico, porque pararon el combate porque cayó fuera del ring. Entonces, Sí, además le da con la izquierda, lo remata con la izquierda, que es curioso porque su golpe fuerte era la derecha, pero la gente tenía tanto miedo ¿sabes? A la derecha que a veces se descuidaban con la izquierda, ¿no? es verdad. Le descuidaban la izquierda. Y luego tenemos el otro KO mítico de Rocky Marciano, seguramente este es el momento más recordado de la carrera de Rocky Marciano, cuando ganó el título de los pesos pesados contra Jersey Joe Walcott el 23 de septiembre del 52. Y es un KO en el asalto número 13, ya no vemos asaltos 13, son los que se llaman los asaltos de campeonato. Ahora llegamos hasta el 12, ahora tenían hasta el 15. Y en el asalto número 13, cuando iba perdiendo y le habían hecho un KO a Rocky Marciano, Sí. la verdad es que hace este KO mítico, ¿verdad? Con su golpe que luego de alguna forma lo bautizó, que es el Susie Q, que es un golpe de derechas, ¿verdad? Un gancho de derechas, desde abajo. Sí, que recordaba un tipo de música, ¿no? De los años 30. Sí. De hecho, comentó en una entrevista que por qué le había puesto ese nombre. Dice que era el baile que estaba haciendo con su mujer cuando le pidió matrimonio. Y es lo primero que se ocurrió, es como si fuera un baile. Bueno, pues por ahí, le dio por hacer esto. Fue un golpe duro, fue un golpe duro. Y aquí le vemos. Perfecto. Fijaros, el campeón de los pesos pesados, ¿cómo se queda? Después de ir ganando Lo que el me combate. hace gracia es el árbitro, en este caso, que sigue contando. Hoy en día sería imposible, es un caos de toda la vida, es que no se va a levantar nunca, pero Total. sigue contando hasta el 10, ¿no? Con Jersey Joe Walcott prácticamente desmayado. Claro, de hecho, es que nos da la sensación que Jersey Joe Walcott se levantó por la mañana para desayunar, es decir, no sabemos lo que... Y también hay que tener en cuenta esto, es decir, es verdad que una super promesa que había vencido a Joe Louis cuando se consideraba que no se podía ganar a Joe Louis y sobre todo este chaval mucho más pequeño, pero en el combate por el título le hace ese KO y le deja frito al campeón. O sea, que para que os pongáis un poco en la situación que era. Luego aquí tenía unos extractos de... Lo que pasa es que lo vamos a comentar un poquito por encima. Unos extractos de entrevistas que le hicieron a Mohamed Ali preguntándole por Rocky Marciano, porque era un poco como el heredero, el que volvió a poner de moda el boxeo después de muchos años que había tenido un poco de decadencia. Y la opinión que tenía Mohamed Ali, todo este vídeo, os comento que va a ser después del combate simulado que hicieron. Es decir, muchas veces hablamos quién habría ganado, Mike Tyson o Mohamed Ali. Jack Johnson o Klitschko. Bueno, no lo podemos saber porque son épocas distintas. Pero aquí en este momento hizo una especie de juego para la televisión, hicieron un super fight, ¿verdad, Mateo? En el año 69, esta simulación de ordenador que vais a ver después, y estuvieron jugueteando un poco, parece ser que se picaron y luego les preguntaron cómo se habían sentido entre ellos. Y aquí cuenta Mohamed Ali, recordar que Mohamed Ali era alguien muy chulo, le encantaba decir que era el mejor, que iba a machacar a toda la gente, y aquí comenta
que seguramente pega un poco más duro incluso que Joe Frazier, que estuvo haciendo el tonto con un señor que tenía aquí 47 años y que le dolían los brazos de bloquear los golpes, y que cuidado, un respeto con Rocky Marciano, ¿verdad? Hombre, Rocky Marciano, de los 49-0, 43 fueron KO, ¿eh? O sea, que el tío pegaba. La simulación que hicieron, en realidad vamos a ver una simulación. En aquella época se llamó que era una simulación por ordenador, una cosa de locos. En el año 69 que no había ordenadores. ¿Qué es lo que pasa? Que se hizo una especie de juego, ¿cómo sería sin pegarse fuerte? Una versión en la que ganaba Rocky Marciano y otra versión en la que ganaba Mohamed Ali, y metieron los datos en un ordenador del año 69, hicieron una estadística. Y vinieron a, pues, hacer una decisión salomónica en la que podría haber ganado alguno de los dos. Pero es curioso ver la diferencia de estilos y de tamaños, ¿verdad, Mateo? Sí, la verdad que a mí el estilo de Marciano a mí me gustaba porque era bastante, siempre era muy agresivo. Siempre se escoraba mucho, caía mucho, digamos, al lado derecho, Sí. pero iba siempre al ataque, siempre al ataque. La verdad es que, fijaros que aquí, la verdad es que está teniendo está un poco teniendo misericordia Mohamed Ali, porque claro, es un señor mayor, que aquí, de hecho, no lo hemos comentado, porque iba con peluquín. Rocky Marciano, que debía ser muy, muy coqueto, que tenía la nariz destrozada y los puños. No sé si habéis visto alguna foto, hay unos pósters chulísimos que estoy intentando hacerme con uno para el local, en lo que nos enseña las manos después de haberse retirado Rocky Marciano, y son como un saco de piedras, se le rompieron tantas veces que no tenían forma los nudillos. O sea, que fijaros lo duro que era este hombre. Mira las piernas de Rocky Marciano. Sí, sí. Y con esa diferencia de tamaño tan brutal, que comentara Mohamed Ali que le encantaba tirarse y decirse, no, yo soy el mejor, nunca ha habido nadie tan grande como yo. De hecho, era heredero de Joe Louis, y como no acabaron en buenos términos, siempre le decía que él era como Joe Louis, pero en bueno. Pero con Rocky Marciano, incluso entre ellos tampoco la relación era demasiado buena, pero siempre le guardó un respeto. Rocky Marciano comentó, una vez que se había retirado, se retiró bastante pronto, se retiró con 32 años, con un 49-0, pero parece ser que no le gustaba mucho la escena del boxeo, los campeones, unos poquitos años después de retirarse. Estamos hablando de los años de Floyd Patterson. Decía, este tío me lo como con patatas, habría pasado por encima de él. Y sin decírselo a nadie, se metió en un training camp, que llaman, es decir, se fue unas semanas a entrenar para ver si se veía con condiciones para volver. Es decir, que ese 49-0 y esos 32 años en los que se había retirado, estuvo amagando con volver, lo que pasa es que no se lo contó a nadie. ¿Por qué no se lo contó a nadie? Porque se probó y dijo, no tengo ganas, no me veo la misma fuerza, la misma chispa, mejor no se lo diga a nadie y me quedo en el retiro. Me hizo bien, porque eso le pasa a muchos que luego vuelven, todos quieren volver, ¿no? Quieren, al cabo de unos años quieren volver y luego ya son noqueados o pierden, empiezan a perder. Pero vamos, se retiró con 32 años, que es pronto, que incluso luego voy a hablar de Ward y le pasó lo mismo, con 32 se retiró. Y creo que han hecho lo mejor que podían hacer. Además, se retiró en el último combate contra Archie Moore. Sí, y le ganó en el tercero, no lo hemos visto, por decir, no se retiró contra un cualquiera, que es un poco de lo que se le ha acusado a Floyd Mayweather. Nosotros no queremos ser haters de Mayweather porque somos muy fans, pero sí es cierto, es decir, que aunque se ha enfrentado con los mejores, eso no se lo podemos quitar, sí es cierto que ha elegido muy bien los tiempos, es decir, se enfrentó con Canelo en el momento adecuado, luego raspó una victoria más con McGregor, que es un poco... De hecho, la familia de Rocky Marciano se enfadó mucho con Floyd Mayweather diciendo que no era honesto lo que había hecho por pasar el título de su ancestro. Estoy de acuerdo, ¿no? Eso es un combate que no es un combate, vamos, no es boxeo lo que hizo. Claro, es decir, pero vamos, respetando a Mayweather porque me gusta mucho, pero efectivamente ese combate no es boxeo, es, bueno, pues algo... un espectáculo, lo que sea, pero no es boxeo. Bueno, luego ya por comentaros que al final es cierto que decidió no volver, no enfrentarse con Floyd Patterson, que creía que era un campeón de pacotilla. Como os comentado, Mateo, hizo muy bien porque además después de Floyd Patterson vino Sonny Liston, que no era tan de pacotilla. Oye, y luego perdió se murió de manera trágica, ¿no? Sí. Estaba teniendo bastante éxito, de hecho tenía un programa de televisión y era muy respetado como comentarista de boxeo, pero en un vuelo de estos donde, pues un vuelo trágico que cogió, una avioneta pequeñita. En avioneta iba a felicitarle el cumpleaños a un amigo suyo, y a la vuelta el piloto, que no tenía ninguna experiencia, se encontró una tormenta de la que no pudo salir y se estrelló el avión con 47 años nada más. Una lástima porque
podríamos haber disfrutado de sus comentarios por lo menos durante muchos más años. El pobre hombre lo tenía todo, un campeón mítico y murió muy joven, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, pero vamos, por lo menos en el boxeo pues se recordará como vamos, uno de los grandes. Por eso os decimos que es un poco, seguramente Floyd se lo podía haber jugado un poco más para pasarle el título, o por lo menos compartir con él el título del que más victorias tenía. Tenían los dos un 49-0 durante muchos años. Y bueno, pues quedó un poco feo, pero bueno, como somos muy fans de Mayweather, pues lo vamos a dejar ahí. Vamos, como son dos categorías de peso diferentes, pues Sí. nada, tampoco hay que, ¿sabes? Bueno, pues 49-0 en los pesados tiene mérito. Sí es cierto que se hace un poco de trampas, porque hasta el último combate de Deontay Wilder que perdió contra Tyson Fury, llevaba un 44-0. Y toda la gente estaba ya diciendo, bueno, es posible que les pase, pero también, entre otras cosas, hay que decir que Deontay Wilder se estaba pegando con nadie. Cuando se ha pegado con alguien bueno de verdad, se ha ido a la lona. Es decir, que tenía un 44-0 un poco artificial. Pero claro, también es otra cosa que en aquellos años, en los años de Marciano, fíjate tú, Marciano es profesional, empieza en el 47 y el último combate contra Archimur en el 55. Es decir, que en pocos años, no llega, vamos, 8 años, creo, algo así, llega a 49 peleas. Es brutal, algo que hoy en día sería imposible, vamos. Sí, hoy pelea la gente mucho menos. Bueno, y ahora también nos vamos a hablar de Andre Ward, que no tiene nada que ver, es un boxeador de otra época, pero bueno, tiene un 32-0, que no está mal tampoco. Sí, otra época, un peso semipesado o supermedio o supermediano. Nace en San Francisco en el 84 y lo suyo, lo mejor de su carrera es entre el año 2009 y 2017, cuando defiende en 10 ocasiones el cinturón de campeón del mundo. Ya había sido campeón olímpico, había ganado la medalla de oro en 2004 en la Olimpiada de Atenas, y además la prestigiosa revista de boxeo The Ring le había elegido como boxeador del año en 2011 y también como mejor libra por libra en el año 2017. Pues es un campeón, es un boxeador que a mí me gustaba mucho, porque es un boxeador además que se retiró hace poco, Mira, te dejo aquí el récord, si quieres. Tenemos aquí todo. Para que pues aquí tenemos, por ejemplo, el último combate, que son esos dos combates contra Kovalev, que luego vamos a comentar, del año 2017, con lo cual vemos que es un boxeador que se retiró hace muy poco, de manera un poco sorprendente, porque con 32 años y además estando bastante en forma, es un tío que está súper en forma, muy ágil, pero yo creo que, como veremos en estos dos combates de Kovalev, los combates de Kovalev muy criticados, porque hay quien dice que el primero lo perdió y el segundo lo ganó de una manera un poco rara. Un poco ruin, sí. Un poco rara, con lo cual pues podían haber sido incluso 2 derrotas. Con lo cual yo creo que de manera bastante sabia vio que su carrera ya estaba un poco yendo hacia abajo y que era mejor retirarse. Con lo Pero cual le han picado mucho, Mateo, porque es comentarista deportivo, está con todos los boxeadores y siempre le están diciendo, como os ha comentado él, que está muy en forma y que todavía es joven. Están diciendo, bueno, pero amplía un poco tu récord, ¿por qué no te atreves? Es decir, le están siempre con pullitas a Andre Ward y él se ha mantenido firme, pero le han picado durante muchos años con que volviese. Sí, yo creo que hizo bien, como decíamos antes, un boxeador cuando siente que se tiene que retirar y lo hace, mejor que lo haga. Además, Andre Ward, que tiene ese récord de 32-0, de esos 32, 16, es decir, el 50% fueron por KO. Eso significa que no era un gran pegador. Estamos hablando de un peso ya alto, súper mediano. O sea, quiero decir, no era un peso ligero donde quizá hay menos caos a veces. Es un boxeador como muy, muy ágil, muy habilidoso, pero con no una gran pegada. Con lo cual, cuando la agilidad por los años pues ya va cayendo, o tienes una gran pegada como tenía Rocky Marciano, claro, o si no, lo suyo es que
es que dejes el boxeo y sigas tu vida, ¿no? Como comentarista, por ejemplo. Fijaros si es un buen boxeador y que tiene técnica, que es campeón olímpico también. O sea, no estamos hablando de un cualquiera. No, es bueno. Además, a mí me gusta mucho su técnica. Además, lo explicaba en un vídeo. Hay varios vídeos suyos en YouTube donde además se explica técnicas de boxeo. Lo hace bastante bien, incluso comparándose un poco los boxeadores de su época, incluso con Mayweather, ¿no? Cómo él se defendía, cómo se mueve en el ring. Y una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de Ward es que él dice que todo vale, es decir, toda parte del cuerpo. En el boxeo Sí. hay que pegar, o sea... Lo vamos a ver en los vídeos, ¿verdad? Todo vale. No, exacto. Con Kovalev se lo tomó a la letra porque, vamos, da un montón de golpes bajos, pero la idea de everything is a target es lo suyo. Él dice muchas veces, los brazos se pueden pegar, es decir, sí. Si tú le das durante 10 asaltos golpes fuertes a los brazos de tu rival, lo vas desgastando. O sea, no tienes solo que centrarte exclusivamente en la cara, sino también en el resto. Y efectivamente él da muchos golpes al cuerpo también. Eso lo que estaba comentando justo en la entrevista que os he enseñado a Mohamed Ali, que del combate simulado que tuvo con Rocky Marciano, que decía que, bueno, la verdad es que estaba un poco jugueteando, de tantos piques que tenían en conversaciones en la tele, debió intentar pegarle al señor este mayor, y comentaba a Mohamed Ali que nunca le habían dolido tanto los brazos. Dice, madre mía, qué dolor de brazos tengo. Este tío en la vieja escuela sabían que te tenían que pegar en todos los sitios, y si te machacan los brazos ya no te puedes cubrir. Claro, los golpes duros ahí son, los golpes en los brazos son tremendos. Y bueno, pues resumiendo un poco la carrera de Ward, es campeón a partir del año 2009, hasta que luego ya prácticamente se retira. Es campeón primero con un danés, Mikkel Kessler, y Mikkel Kessler, pues no muy conocido, pero vamos, Mikkel Kessler había perdido solo, en toda su carrera, perdió solo en 2 ocasiones, y perdió una de las 2 con Calzaghe, Joe Calzaghe, o sea, perdió poco, pero perdió contra los mejores, ¿no? Los buenos, eso es. Exacto. Y luego, digamos que el combate mejor, yo creo, de la carrera de Ward fue en 2011 con el inglés Carl Froch. Ese fue sí. Un gran boxeador que tenía un récord de 28-1. Bueno, y también este solo perdió 2 combates, pues fíjate tú, una fue contra Kessler, contra el danés, y el otro fue contra Ward. Así, aquí simplemente ver cómo esquiva, que es un boxeador que se movía mucho, bastante técnico, y que le gustaba pues pelear a la distancia, no le gustaba en corto. Aquí estamos viendo el combate con Froch. Un Froch, Carl Froch, obviamente André Ward es el de pantalón blanco, y vemos cómo consigue esquivar bastante, cómo se mueve mucho. Y en tamaño de boxeadores bastante grandes. No estamos hablando, fijaros que nos recuerdan algunos gestos a Floyd Mayweather, pero claro, es mucho más grande. Aquí ya empieza el combate. Este es el primero con Kovalev, ¿verdad? Sí, este es el primer combate con Kovalev que gana. Estos son los últimos, los que vamos a ver son los últimos 2 combates de Ward, y son los 2 contra Sergey Kovalev, los dos ganados por Ward. El primero, con los 3 jueces que puntúan un 114 contra 113, o sea, sí, muy justísimo, a pesar de que bueno, pues Ward es noqueado en el segundo asalto. Es la primera vez que es noqueado en su carrera, y los primeros, yo diría que 5 asaltos, incluso 6, los pierde, ¿vale? A ver, le doy entonces. Sí, le das y vemos efectivamente el segundo, ¿ves? Aquí es el KO, el primer KO en la carrera de Ward, es un KO, vamos. Muy rápido, ¿eh? No se lo muy rápido, pero nada duro, de eso ahí se está riendo. Y luego vemos aquí el último asalto, que es el asalto decisivo, porque estaban prácticamente empatados. Es verdad que Ward huye un poco en este asalto, intenta agarrarse,
Kovalev, que es bastante valiente, quiere atacar. Sí, porque es el que lleva ahora el peso en este momento. Sí, y quiere atacar. Y vemos que, bueno, pues es el típico último asalto y ya está. Gana Ward, pero yo creo que todo el mundo se sorprende mucho. De hecho, el comentarista de la HBO, que en aquel entonces era nada más y nada menos que Roy Jones Jr., dijo en directo, yo creía que había ganado Kovalev. O sea, no, vamos, lo deja claro. La Anda mayoría de que los no sabe Roy Jones de robos, el que le hicieron en Corea a él. Pues, exacto, ¿no? Y la mayoría de los comentaristas dijeron que Kovalev había ganado ese combate. Efectivamente, yo además lo recuerdo, porque fue en 2017, lo vi en directo, y yo recuerdo que yo también creía que Kovalev había ganado ese combate. Con lo aquí cual, tenemos bueno, el segundo. sí, el segundo es incluso hasta casi más polémico que el primero porque termina por KO y uno dice, bueno, pues un combate por KO, ¿cómo puede ser polémico, no? Si es un KO, por lo menos no hay jueces de por medio. Pero bueno, mira, vamos a verlo. Este es el octavo asalto, es decir, el último, donde se va a producir un KO y vemos que Sí, Kovalev... que Ward le está dando una serie de golpes bajos. No sabemos si, por un segundo, no sabemos si algunos son un poco discutibles y otro que queda bastante claro. La verdad es que conociendo un poco a Kovalev, no es el típico boxeador que se va a quejar, no es un futbolista que se tira a la piscina. Si se queja, seguramente es que le han dado donde no debían, No le han ¿verdad? dado y sobre todo que en los asaltos anteriores también había habido un par de golpes bajos y claro, Kovalev estaba ya un poco harto. A ver, Y seguimos. aquí vemos que el árbitro, Tony Weeks, no uno cualquiera, pues le dice que pueden seguir. Entonces siguen y vamos a ver que, bueno, pues que este combate termina de una manera un poco inesperada. Sí. De Está hecho, también... reincidiendo aquí. Y de hecho vemos incluso la cara más castigada, la de Ward, que la de Kovalev. Sí, No sé. porque en el fondo estaban ahí, estaba muy igualado, en este momento, está bastante igualado el combate. Vemos que hay golpes de Kovalev a Ward. Espera, antes de ver el final, te tengo que preguntar esto. Yo creo que es bastante evidente que están en Estados Unidos y que el árbitro es americano. ¿Algo tiene que ver, tú crees? A ver, él, de hecho, después del primer combate, él dice, Kovalev, pues claro, estoy en Estados Unidos y los tres jueces son norteamericanos y por eso he perdido. En el segundo combate, Kovalev pide que no todos los tres jueces sean norteamericanos, pero no lo consigue. Los tres son norteamericanos. A ver, en este caso, digamos que se ha hablado un poco así de que igual el árbitro no tenía que haber parado este combate, podía haber, no sé, contado a Kovalev, pero no declarado un KO, como veremos ahora. Pero estamos hablando de uno de los mejores árbitros del boxeo actual, con lo cual yo creo que Tony Weeks no, o sea, no, sí, igual se ha precipitado, ¿no? Pero no creo que haya sido... No es un robo. Yo, a mí lo que me parece evidente es que a vosotros no os está llegando el audio, pero si escucháis el público está venido arriba gritando, animando a su boxeador y luego lo que estamos viendo en el ring no es para tanto, es decir, que está bastante igualado, pero el público está gritando como que está a punto de ganar. Es lo que Sí, canta aquí sí, ¿no? más. Bueno, y además estaban vamos, en ese octavo asalto, dos jueces le daban como ganador a Ward por un punto y el tercero veía a Kovalev ganador por 3 puntos, con lo cual un combate que se podía resolver de un lado a otro sin ningún problema. Y se Y vemos volvió aquí, muy raro. dale, porque este es el momento crucial, veis ahí le da abajo. La verdad Y es que aquí ya, todos los golpes contundentes van abajo. sí, lo arrincona, ahora lo está arrinconando. Y es verdad que Kovalev no responde, además tiene los brazos abajo, no está haciendo prácticamente Claro, pero nada. mira, este último golpe que hemos visto ahí Sí. es que no tiene perdón de Dios, es decir, casi le ha pegado, es decir, no me pueden decir que es que apuntó mal. Fijaros, lo vuelvo a poner. Es bastante Él, evidente. se, él se pone así, pues, claro, y el árbitro,
pues se interrumpe el combate. Pues un poco precipitado, yo creo. Y no solo yo, vamos, si quieren, los que nos escuchan, si quieren ver en YouTube, cualquier imagen de este combate, verá como incluso los comentaristas dicen que no puede ser, comentarista norteamericano, ¿qué hice? ¿Qué árbitro? ¿Qué estás haciendo? Que esto esto no es correcto. Pero bueno, así termina un poco la carrera de Ward, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, hoy hemos puesto a dos grandes, uno mucho más grande que otro, o sea, hemos puesto a dos que nunca han perdido, campeones, Marciano, que no lo discute nadie, Ward, la verdad que siendo un gran boxeador, pero en efecto, sobre todo estos dos últimos combates, bueno, pues regulares, ¿no? Claro, es que lo que hace tan increíble el récord de Rocky Marciano, más allá que era más bajito y que eran los pesos pesados, era que en aquella época no andaban con tantas estrategias como hoy en día los boxeadores. Es decir, a Mayweather se le acusa mucho que ese 50-0 es un poco de plástico. Es decir, es verdad que ha peleado con los mejores, pero elegía muy bien el momento en lo que peleaba con los mejores. En el caso, por ejemplo, que no llegó porque ya se ha encargado el récord de Deontay Wilder, que iba con un 44-0, es que se estaba enfrentando a gente que no valía nada completamente. En el caso de Andre Ward, es verdad que es un 32-0, pero ya vemos como, digamos que sabía elegir muy bien lo que quería hacer cuando no, y cuando vio que estaba ganando los combates muy raspados o de forma injusta, se retiró. Y hizo muy bien. Sí, y tampoco, a ver, en la carrera de Ward tampoco que se haya enfrentado a una barbaridad de supercampeones, ¿eh? O sea, Rocky Marciano en 8 años se enfrentó con todos, incluso con algunos 2 veces, y la verdad que eso se nota. Y Mayweather para mí ha sido un grande, solo le reprocho el combate con McGregor. Eso para mí es lo peor que ha hecho y no tenía que haberlo hecho. Lo demás, bueno, pues oye, con Canelo, se enfrentó a Canelo cuando Canelo no era el Canelo de ahora, pero bueno, y con Cotto, pero Cotto es bueno también, pero se enfrentó a muchos grandes, ¿eh? O sea, la verdad No, no, que cuando uno ve lo que ha hecho Mayweather dice, uff, mucha tela, ¿eh? total, estoy de acuerdo. Además, cuando tú eres el campeón, tú puedes poner las reglas. Es decir, claro, es el otro, el aspirante, el que tiene que vencerme a mí. Entonces, hasta cierto punto te haces valer tu ventaja. Entonces, a mí me parece bien. Que al final el último combate, en vez de enfrentarse con Golovkin, se enfrenta con McGregor, eso es un poco ya más discutible. Bueno, exacto, pero bueno. se podía haber quedado con un 49-0 y ya quedaba más equilibrada la cosa. Pero muy bien, pues ya os hemos hablado de estos dos, de dos grandísimos boxeadores invictos, uno más que otro, es cierto, y guardamos porque tenemos más para otro programa, ¿verdad? Así es, a ver los demás lo vamos a descubrir poco a poco. Eso es, muy bien. Venga, pues hasta otra, chicos.